Listo. Empiezo la grabación. Pues muy buenas tardes ya a todas, a todos. Me parece que nada más falta Karen de ustedes por conectarse y Dulce y Widey van a ver la grabación de la sesión. Por favor, pues como siempre les agradezco si me dicen si se llega a desconectar la grabación, aunque creo que ya más o menos ya vi en dónde, estaba fallando. Bueno, era un tema de mi que necesitaba más memoria, entonces eliminé algunos, documentos para tener la memoria amplia y que se pueda grabar todo. Bien, pues la sesión pasada vimos el realismo, ¿no? Recuerdan que es esta corriente literaria que buscaba, pues, justo representar la realidad tal cual es, ¿no? Y que era contraria al romanticismo, que buscaba alejarse del idealismo, del romanticismo, de estas ideas, pues muy basadas en los sentimientos, en las emociones, y quería pues acercarse más a la realidad, incluso mediante métodos científicos, ¿no? El naturalismo sigue la misma línea del realismo, que es la corriente que vamos a ver esta sesión, pero, déjenme, ¿dónde es? Pero digamos que es como llevar al límite esta idea de proyectar la realidad, ¿no? Entonces, digamos, es parte del realismo, pero más, digamos, más profundo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Que básicamente el ejemplo que recuerdan que quedó de tarea para esta sesión fue ver la película de Santa, si no podían ver toda la película, que tiene una duración de 1 hora 47 minutos, pues por lo menos ver los primeros 30 minutos, ¿no? Entonces, ahorita voy a empezar yo con la exposición del tema y luego la segunda parte de la sesión me gustaría escuchar sus comentarios. Espero que hayan visto la película. Recuerden que pues la tarea pues era justo verla y hacer una crítica personal, un comentario oral sobre lo que vimos en la película. Si no la vieron, si no tienen su crítica personal en este momento, me la pueden enviar después, pero recuerden que pues ya no cuenta tanto como contaría el día de hoy, ¿no? O sea, justo por respeto a todas. Y bueno, es algo que también quería comentar. O sea, yo quiero darles la facilidad para que puedan entregar sus trabajos. Por supuesto que no les puedo contar de la misma forma que quien me entrega puntual, porque pues creo que no sería justo, ¿verdad? Que haya quienes estén esforzándose por entregar sus trabajos puntualmente, pero si alguien se atrasa, para mí sí es importante que entreguen los trabajos y claro que se los contaré. Quizás no, digamos, de un 100% no alcanzarán el 100%, pero sí irán contando, porque al final de cuentas, pues todo esto se acumula para su calificación y para que puedan pasar la materia, pues con una calificación, además de aprobatoria, pues una calificación pues buena, ¿no? Entonces, esa es la idea. Si tienen alguna dificultad para entregarme trabajos, yo prefiero que me escriban y que me digan, ¿sabe qué, profesora? Esta semana por las lluvias, por el huracán, por cuestiones personales, no le voy a poder entregar la tarea, pero se la entrego en tantos días. Así yo lo tomo en consideración y creo que es preferible. Y bueno, pues la idea es que ustedes puedan terminar este, este curso y espero que les esté gustando. Yo disfruto mucho de darles las sesiones y en verdad que pues quiero ser como muy abierta a sus necesidades para que puedan pues terminarlo de la mejor forma y sobre todo porque yo tengo la idea de que la literatura pues no se debe enseñar para aprenderse nombres de obras, fechas, nombres de movimientos, sino más bien pues para entender un poco más sobre las diferentes manifestaciones artísticas de la humanidad, ¿no? Al final esa es la idea de este curso, que entendamos cómo pues cada una de estas obras que vamos viendo nos dejan un entendimiento sobre la realidad humana. Y justamente entonces el naturalismo pues buscaba eso, buscaba presentar una faceta de la realidad humana alejada de ese idealismo romántico que había durante el romanticismo.
Y una de las figuras más importantes de este movimiento fue Émile Zola, que es considerado el padre del naturalismo, porque él comenzó a, no solamente por sus propias obras, que tenía un programa en el sentido de que hacía obras en tomos de varias novelas, en el que él se proponía estudiar un tema en particular, sino porque también hizo algunos ensayos en los que explicaba qué era para él el naturalismo, ¿no? Entonces, eso pues nos permite también entender un poco el pensamiento de este escritor. Y bueno, entonces con él surge este movimiento. Él es de París, Francia. Nació en 1840, murió en 1902. Lo podemos considerar pues prácticamente un hombre del siglo XIX por completo, ¿no? Representativo de esta época. Si recuerdan, cuando vimos el tema del realismo, pues les comentaba yo que es un momento en el que está la revolución industrial en su auge, ¿no? Y la revolución industrial que implica, pues, una serie de cambios sociales, desde introducciones a mejorías en la técnica, mejorías en la ciencia, en el conocimiento de la naturaleza, pero también una mayor explotación de la ciencia, digo, perdón, de la naturaleza. ¿No? A partir de esta idea de generar urbes más amplias, por ejemplo, em, pues empezaron, y justo, por ejemplo, ahorita comentábamos con su compañero Marlon que en Tuxtla hay un problema de inundaciones. Y pues básicamente estos problemas, ¿no? Que tienen las grandes urbes, iniciaron a construirse en esta época. ¿Por qué? Porque el ser humano pues consideraba que podía manejar la naturaleza a su beneficio. Pero entonces, pues no se da cuenta que la naturaleza tiene una fuerza propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si construimos una ciudad arriba de un afluente, de un río, de un valle? Pues que en algún momento, aunque tapemos el río, aunque tapemos el afluente, aunque tapemos el, ay, no recuerdo cómo se llama, bueno, el afluente de agua, pues el agua va a buscar siempre la forma de cómo pasar, ¿no? Entonces, en temporadas de huracanes, pues estas ciudades se inundan, ¿no? Lo mismo pasa en San Cristóbal, por ejemplo, que es una ciudad de humedales, ¿no? O sea, si construimos arriba de los humedales, en algún momento el agua va a regresar, ¿no? Porque esa es la fuerza de la naturaleza. Entonces, como el no fijarnos en esta fuerza natural inició con las ideas del siglo XIX proponían, perdón, que era importante la construcción de urbes y manejar la naturaleza a beneficio del ser humano, ¿no? Sin pensar, pues, en las necesidades propias de la naturaleza, ¿no? Y bueno, también la revolución industrial, les compartía la sesión pasada, pues también hubo una explotación de las personas, ¿no? En las fábricas, si bien se generaban mejores artefactos, muebles, objetos, ¿no? Que pueden servir a la vida humana, pues quienes lo generaban eran los obreros, que en su mayoría eran muy explotados, ¿no? En esa época, por ejemplo, se naturalizaba que los niños pudieran trabajar en las fábricas, porque los niños, al ser más pequeños, tener manos más pequeñas, pues podían manejar ciertos instrumentos que las personas adultas no podían, ¿no? O sea, lo mismo, por ejemplo, en la minería, también en la minería se normalizaba que trabajaran niños porque, pues por su tamaño, pues podían entrar mejor a ciertos espacios, ¿no? Entonces, pues se generaba una gran explotación a esta población obrera y pues que no contaban con, por ejemplo, en ese momento no se contaba con el derecho a la salud, ¿no? Entonces, muchos obreros pues se enfermaban porque las condiciones en las que trabajaban pues no cuidaban la salud del obrero, ¿no? O sea, no tenían equipo especial para, por ejemplo, no respirar gases que pudieran ser tóxicos, no respirar carbón. Entonces, muchos obreros pues terminaban enfermándose a edad muy temprana, ¿no?
Entonces esta época, a pesar de los cambios benéficos que podría tener la ciencia y la industria, pues era un caldo de cultivo para que un grupo de personas, que eran los obreros, pues tuvieran diferentes problemáticas sociales, que luego todo esto estalló en el siglo XX con las grandes revoluciones, en el caso de México, por ejemplo, la Revolución Mexicana, en el caso de Europa, pues hubieron diferentes huelgas obreras, ¿no? También en Estados Unidos. Bien, entonces en esta época es en la que podemos encontrar a Émile Zola. Él escribió cuento, poesía, teatro, ensayo y novela, pero fue más reconocido justamente por sus novelas. Si pueden ustedes leer alguna, yo creo que son bastante disfrutables y pues justamente nos muestran, busca él llegar a la realidad de esta época, ¿no? Le interesaba entonces escribir principalmente sobre los pobres y los marginados de la sociedad, porque decía que eran quienes no podían escribir por sí mismos. Hay que entender que en esta época también estaban surgiendo justamente por esta situación que yo les comentaba que vivían los obreros, pues diferentes ideas revolucionarias en relación al orden social. Justo en esta época surgió el socialismo, el comunismo, que son discursos que aún hasta nuestros días pues venimos todavía, digamos, arrastrando y a veces no comprendiendo del todo qué significan, ¿no? Entonces, según estas ideas, pues, según estas corrientes filosóficas, la sociedad está dividida en clases sociales, ¿no? Y las clases sociales deben darse cuenta, las clases sociales más bajas, perdón, la clase baja, debe darse cuenta de que su situación es injusta y entonces debe rebelarse ante esa situación. Entonces, Émile Zola pensaba que al dar voz a estas clases, ¿no? Al representar sus vidas, de alguna forma podía ser un tipo de justicia social. Pues fue un militante de los cambios sociales e incluso eso lo llevó hasta su vida. Al final de su vida él se involucró en un caso que se llamó el caso Dreyfus por Alfred Dreyfus, que era un judío del ejército francés que fue acusado de ser espía y darle al ejército prusiano unos documentos que digamos, permitían que había una guerra entre Francia y Prusia, y estos documentos supuestamente ayudaron a que Francia perdiera esa guerra, ¿no? Entonces se acusa a este señor Dreyfus y Solá lo defiende porque dice que la acusación es injusta y de hecho después se comprobó que el verdadero espía era otro personaje. Pero a Dreyfus se le estaba acusando por ser judío. En esa época hay que entender que se creía mucho que el lugar de donde provenimos de alguna forma marcaba cómo nos íbamos a comportar, ¿no? Entonces, recuerden que esto es todo muy antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, todas estas ideas, de hecho, pues se concentran en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, dan pie para que una sociedad como la sociedad alemana quisiera eliminar por completo a toda una población, ¿no? Bueno, entonces Emil Solá defiende a este personaje judío y dice, bueno, es que lo están atacando por ser judío, ¿no? E hizo su defensa, la llevó a los periódicos, escribió varios artículos en donde defendía a este personaje y hubo un artículo en especial que se llamaba Yo acuso, en donde él escribió directamente, yo acuso al capitán tal de señalar injustamente a Dreyfus, yo acuso al juez tal de enjuiciarlo y no escucharlo, ¿no? O sea, señaló a muchos personajes de la época que pues obviamente se incomodaron, ¿no? Y esto pues resultó en que lo enjuiciaran a él, lo encerraran y tuvo de hecho que emigrar de su país durante un tiempo. Luego él regresó, miren, si se dan cuenta, él murió en 1902, esto fue en el 97, o sea, 5 años antes de su muerte, y él murió el 29 de septiembre de 1902 porque fue encontrado asfixiado en su habitación
Se cree que fue un asesinato porque semanas antes el abogado de Dreyfus había tenido un intento de asesinato, ¿no? Entonces, como digamos, llevó sus ideas de la justicia social, incluso hasta pues que le cobró la propia vida. Las principales obras de él, estas son algunas, son novelas: Teresa Raquín, La fortuna de los Rugón, La Jauría, El vientre de París, La taberna, La bestia humana y Naná. Naná es una de sus obras más conocidas. De hecho, ha sido llevada a la pantalla grande, o sea, al cine, así como Santa. Y de hecho es una historia muy parecida a la de Santa. Es una joven que se prostituye, y que pues de alguna forma ella es inocente en un principio, ¿no? O sea, que lo hace pues porque es la forma que tiene para ganarse la vida, pero pues la misma vida que lleva, pues la lleva a tomar malas decisiones y al igual que Santa, o sea, tiene un periodo como de, digamos, auge, ¿no? Como muy de una persona en la vida parisina muy reconocida, pero llega un momento de decadencia, ¿no? Que es lo mismo que vamos a ver ahorita con Santa. Entonces, es una historia muy parecida y pues justo lo que Solá busca estudiar, ¿no? Porque esa era la idea de este movimiento naturalista, estudiar la conducta humana, es a este personaje que ha sido caído de la sociedad, ¿no? La prostitución como una enfermedad social que solamente va a traer desgracias a la persona que la ejerce, ¿no? O sea, esa es como un poco la conclusión a la que podemos llegar con base a ambas novelas, tanto en Naná como en Santa. Y ahorita ustedes me contarán sus impresiones de Santa. Eh, Bien, estas son algunas frases de Émile Zola que nos ayudan a entender un poco de su pensamiento. Dice Émile Zola: la honradez absoluta no existe en mayor cantidad que la salud perfecta, ¿no? Nadie tiene salud perfecta, entonces la honradez absoluta tampoco existe. En todos nosotros hay un fondo de animal humano, al igual que hay un fondo de enfermedad, ¿no? O sea, ver al ser humano no únicamente como un ser racional, sino como un ser que tiene conductas irracionales, ¿no? Bárbaras. Denuncio ante la conciencia de la gente decente esta presión que los poderes públicos ejercen sobre la justicia del país. Son abominables costumbres políticas que deshonran a una nación libre. Entonces, él creía que la sociedad era hipócrita, ¿no? Porque dice, bueno, a ver, o sea, la gente decente, la gente que dice que está por el bien, pues al final de cuentas es la misma gente, o sea, son los mismos hombres que van a buscar el servicio sexual, son las mismas mujeres que en lugar de pues ver cómo ayudar a las mujeres que ejercen la prostitución a que tengan mejores condiciones de vida, simplemente las señalan, las rechazan, es decir, no buscan una solución a su vida, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, o sea, si fuéramos decentes, pues realmente no estaríamos como buscando culpas y más bien intentaríamos encontrar una solución entre todos, ¿no? Este, eh, y por último, ¿prometió la ciencia la felicidad? No lo creo. Prometió la verdad. Y la pregunta es saber si alguna vez haremos la felicidad con la verdad. Creo que esta última frase, a mí me parece esas frases como matadoras, porque incluso en el presente nos podríamos preguntar, ¿podemos encontrar la felicidad con la ciencia? O sea, toda la idea de la modernidad, recuerden que habíamos visto este concepto que inició con el descubrimiento de América, que era la idea de que el ser humano podría encontrar la verdad, el conocimiento, y a partir de este conocimiento, el progreso, y el progreso como una idea a la que tenemos, o sea, como algo que tenemos que alcanzar, ¿no? El ser humano la sociedad humana tiene que progresar y lo hará por medio de los conocimientos que la ciencia le está generando. Entonces Solá se pregunta, ¿y esto nos llevará a la felicidad? Y creo que nos podemos preguntar ahorita.
O sea, esto nos ha llevado a la felicidad realmente y no realmente nos ha llevado al enriquecimiento de unos cuantos, al empobrecimiento de muchos, a una idea en el que queremos estar todo el tiempo consumiendo más cosas, a una sociedad muy materialista, cuya vida está alrededor de cuánto podemos comprar, de cuánto podemos consumir y además acabando a nuestro planeta. Bueno, estos ya son como, digamos, cuestionamientos más de nuestra época, pero para que veamos cómo Emil Solaya en ese momento se estaba preguntando, ¿no? O sea, realmente la verdad nos hará felices. Esa es como la pregunta. Y ahorita, bueno, ustedes me lo responden en sus comentarios, ¿va? Y entonces el naturalismo, digamos, en resumen, es una continuación o profundización del realismo. Es una visión apegada a la realidad, objetiva y comprometida. Aquí surge el arte comprometido. Actualmente podemos dividir a todas estas corrientes que hemos visto en dos diferentes, ¿no? Está el arte por el arte, que es vamos a hacer arte nada más por el disfrute, por el goce que nos genera, y el arte comprometido. El arte como una herramienta para criticar la sociedad y entonces cambiarla. Son, digamos, dos grandes posturas artísticas que están en pugna, ¿no? Entonces, bueno, el naturalismo está comprometido con el retrato de las clases sociales más desfavorecidas. Está influenciado por las obras científicas y sociológicas del positivismo de Comte. Comte fue un personaje que justo pues tenía esta idea de que la ciencia nos iba a llevar al progreso y para poder llegar al progreso hay que aprender a explotar la naturaleza, ¿no? O sea, para él la naturaleza está puesta para que el ser humano se la apropie, ¿no? Por eso esto basado en la idea de que, bueno, si nosotros somos seres pensantes, a diferencia de los animales, que no tienen, digamos, esta estructura lingüística que tenemos nosotros, esta estructura social, entonces están hechos para que nosotros los explotemos, ¿no? Es una idea que actualmente pues se ha puesto muy, se ha criticado mucho, ¿no? También está influenciado por el evolucionismo de Darwin, la idea de que el ser humano evoluciona y entonces la evolución social pues nos llevará a otro estadio humano, ¿no? Entonces se cree que no solamente evolucionamos físicamente, ¿no? En cómo ven que pasamos de los primates al ser humano con diferentes cambios a lo largo de la historia, sino también socialmente vamos evolucionando. Esas son ideas de esa época. Actualmente ya se han cuestionado bastante, ¿no? La genética de Mendel se conoce en ese entonces que según nuestros genes pertenecemos a ciertas, digamos, tenemos un origen según nuestros genes, ¿no? Y el materialismo histórico de Marx y Engels, ¿no? Que era esto que les comentaba hace unos momentos, que hay clases sociales, que la clase baja tiene que darse cuenta de la injusticia de su situación y entonces rebelarse, ¿no? Marx y Engels escriben Marx escribe este gran libro que se llama El Capital, que es un librote así enorme que busca pues explicar cómo nuestra sociedad eh, se ha, digamos, organizado a partir de esto que es el capital, que no es únicamente el dinero, sino el tener los medios de producción. Y también ellos escribieron un pequeño librito que se llama el Manifiesto Comunista, y este manifiesto comunista, yo les recomiendo leerlo, inicia justamente diciendo obreros del mundo unidos, ¿no? O sea, ellos dicen obreros del mundo tienen que unirse y tener conciencia
de su clase y de cómo son explotados por las clases altas, ¿no? Y que las clases altas están ahí por una cuestión de herencia, y de enriquecimiento, ¿no? Este, ok. Bien, abraza una doctrina filosófica llamada determinismo, que postula los orígenes de los problemas humanos en su genética, sus taras sociales y su entorno social y material. Y lo aplica a la literatura y el arte, ¿no? Bien, la literatura operaba como un arma política, ideológica y social, por lo que a menudo empleaban la sátira y la denuncia social. Esto es la descripción lo más fielmente posible de los sufrimientos cotidianos, ¿no? O sea, la literatura, perdón, es usada para un arma para cambiar la sociedad. Introducen la categoría de lo feo, es algo muy importante en el naturalismo, porque en el romanticismo lo que se priorizaba era la belleza, ¿no? O sea, la belleza era como, digamos, identificada como lo bueno, ¿no? Todo lo que es bello es bueno. Y en el naturalismo, en cambio, no, lo feo y lo bello no necesariamente son categorías morales. Entonces, la fealdad no necesariamente encarna la maldad, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo vemos en Santa con el personaje de Hipólito, el ciego, ¿no? Que si terminamos de leer toda la novela, al final, o si vieron toda la película, se dan cuenta que al final quien tiene los mejores sentimientos moralmente hablando, o sea, quien siempre es bueno, quien siempre procura santa, a pesar de todo lo que le pasa, quien al final de su vida pues busca ayudarla, a pesar de que ella pues en algún momento fue grosera incluso con él, es este personaje que es descrito como feo, ¿no? Porque además en ese entonces las discapacidades pues eran consideradas como un fallo de la naturaleza, ¿no? Entonces introduce esta categoría estética de lo feo, dice, como parte de esa misma sociedad. Por lo que, ante todo, el naturalismo es una revolución de la indiferencia que no juzgue una categoría por encima de otra. Así el reflejo de la vida de los miles de miserables o la brutalidad de la explotación en las fábricas son los lugares comunes de este movimiento artístico. Tendió a reflejar un panorama desalentador y sin posibilidades de cambio. Impactó la moral, es decir, esto es algo bien importante también, porque en las novelas naturalistas siempre van a terminar con un final negativo, ¿no? O sea, siempre al final al personaje le va a ir mal, ¿no? Mal en términos, digamos, pues quizás materiales, ¿no? Porque al final, por ejemplo, si analizamos a Santa, Santa pues es una mujer que por cuestiones, bueno, ahorita me cuentan, pero digamos, pues terminó cayéndose moralmente, ¿no? Terminó prostituyéndose y llegó en un momento en el que, pues le fue muy mal, ¿no? O sea, incluso la corrieron del prostíbulo en el que trabajaba, no la aceptaban en ninguna casa, pero al final se redime con el amor de Hipólito, ¿no? O sea, al final hay una escena muy bonita en donde ella termina viviendo con Hipólito, Hipólito le dice que la quiere mucho y ya incluso vemos como en la película se ve cómo cambia su semblante, pero al final pues ella termina enfermando, ¿no? Y entonces esta idea de siempre les va, o sea, aunque tengan una pequeña redención, pues van a ser personajes a los que la vida los va a llevar a un final trágico, ¿no? Y impactó a la moral de la época con sus personajes socialmente enfermos, ¿no? Eso es algo bien interesante porque pues la mayoría de estas obras fueron, aunque tuvieron mucho éxito, como en Santa, ahorita lo vamos a ver, pues también fueron como, o sea, como socialmente, digamos, por las instituciones, como la iglesia, el gobierno, ¿no? O sea, fueron como obras que decían que pues tenían cierta depravación social, cuando en realidad los autores lo único que querían mostrar
eran estas esferas de la realidad que eran como cubiertas, ¿no? Bien, entonces Santa de Federico Gamboa. No les puse, se me faltó ponerles la semblanza de Federico Gamboa. Él es un escritor mexicano, nació en el siglo XIX, pero vivió hasta el siglo XX. Fue muy cerca, algo muy interesante es que este escritor fue muy cercano a Porfirio Díaz. O sea, él estaba de acuerdo con el porfiriato y de hecho cuando Porfirio Díaz tuvo que salir durante la Revolución Mexicana, él también emigró durante un tiempo, luego regresó, ¿no? Pero algo a mí que se me hace muy interesante es que él estaba de acuerdo con Porfirio Díaz, que es un personaje que actualmente pues lo vemos como un ser conservador, ¿no? Lejano a estas ideas de revolución social que el naturalismo propugnaba. Y bueno, en Santas la historia se desenvuelve en los burdeles mexicanos, ¿no? O sea, Federico busca mostrar estos espacios que eran, pues, o sea, que existen, que existían, pero que socialmente no aparecían en las novelas, ¿no? Y por eso justo fue, digamos, criticado, ¿no? Porque mostró estos espacios que eran como socialmente inmorales. Pero pues él justo buscaba señalar la hipocresía de la sociedad, ¿no? Una sociedad hipócrita que juzga, pero al mismo tiempo usa a estos personajes, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos de los hombres de la alta sociedad, pues eran los que iban a los burdeles, ¿no? Este, y también, pues lo podemos ver muy bien en la película de Santa, vemos que hay una parte en cuando Santa se enferma como la dueña del burdel empieza a cobrarle a todos los amigos de Santa para recuperarla, pero en realidad no le ayuda, ¿no? O sea, ahí es como vemos cómo pues también Santa fue utilizada por esta señora que actualmente le llamaríamos la madrota, ¿no? Que tiene otro nombre, creo que es Leocinio, o sea, bueno, una explotadora sexual al fin de cuentas, ¿no? La ciudad deja de ser un escenario y se convierte en un personaje que interactúa y condiciona dialécticamente, o sea, las conductas y valoraciones de los personajes y el narrador, ¿no? O sea, los personajes van cambiando conforme van interactuando con la sociedad. O Santa, recuerden, viene de un pueblo y en cuanto llega a la sociedad cambia por completo su forma de ser, ¿no? Federico Gamboa señala que trata de aplicar en sus textos los principios experimentales y deterministas enunciados por el Mil Solá. Ya voy terminando, ¿va? Para que demos tiempo a sus participaciones. Y Santa es una víctima de su propia condición de mujer y al propio tiempo sufre en sus carnes el castigo por vulnerar las normas de conductas que se presuponía para una joven decente. Sus deseos de autocastigo y venganza la empujarán al mundo de la depravación y el pecado. En sus momentos de triunfo como cortesana de moda de la capital mexicana, la joven encarna el mito de la femme fatal, sensual, deseada y poderosa. Ya les había hablado de este personaje, la femme fatal. En este momento hay dos, digamos, posibilidades para las mujeres. O son el ángel del hogar, que son estas mujeres sumisas, dedicadas completamente a su hogar, a su esposo, a sus hijos, que también se les llama la mujer mariana, ¿no? Mariana por la Virgen María, ¿no? O sea, representantes de este personaje que sufre por sus hijos y que está completamente entregada a ellos, o la femme fatal, que es una mujer que hace uso de su sexualidad libremente y eso de alguna forma la convierte en una mujer despiadada. Esas eran como dentro del imaginario de la época como las dos formas de ser mujeres, ¿no? Bueno, la sensación de poder que le entregaba a Santa el poder, pues, ser deseada, unida a su firme deseo de hundirse hasta el fondo en el cieno de su propia degradación como forma de expiación de su culpa, parecen ser los dos principales motivos que impulsan a la joven a seguir en su oficio. Y bueno, por último, ya para ahora sí dar pie a sus comentarios, pues compartirles que Santa tuvo un gran éxito. Se publicó por primera vez en 1903 y para 1939, el año de la muerte de Federico Gamboa, se había reimpreso en varias ocasiones y tenía un tiraje de 60,000 ejemplares, que para esa época
era muchísimo. O sea, había libros que nada más tenían 1000 ejemplares y ya era como un gran éxito, ¿no? Entonces, podemos estar hablando de que Santa en su época fue ¿cómo se llama actualmente? Se olvidó el nombre, bueno, un éxito de ventas, ¿no? Tiene otro nombre en literatura. Digamos, fue un éxito en las ventas. ¿Cómo? Bestseller. Ajá, fue un bestseller, ¿no? O sea, en su época fue un bestseller porque además que se reimprimiera, pues era algo muy, no tan, en esa época los libros no se imprimían tan fácil, se reimprimían tan fácilmente, ¿no? Se hicieron 4 versiones cinematográficas. En 1918 fue una película muda. 1932 me parece que fue la primera película de cine mexicano con sonido. En 1943, que es la versión que vimos, y en 1969. Y en 1978 se adaptó a la televisión con una novela mexicana titulada Santa, realizada por Televisa. O sea, digamos, ha sido una novela pues bastante importante para nuestra cultura mexicana. Y bueno, hasta aquí mi parte de exposición. Me gustaría que pudiéramos pasar a los comentarios. Yo sé que algunas tienen muchos comentarios, entonces déjenme, nada más agarro, a ver, espérame un momento, déjenme agarro mi lapicero para poder ir anotando lo que ustedes comentan. Bueno, entonces, hasta aquí la presentación. A ver, aquí estamos. Sigue grabando. Ahora sí, ¿quién quiere dar sus primeros comentarios? Karen, Ale, bueno, yo sé que Marlon sí vio la película porque ya nos escribió en el chat general. Quería saber si ustedes también tuvieron la oportunidad de verla. Hola, profe, sí, tuve, bueno, nada más vi como 25 minutos o 30 minutos que lo estuve viendo el viernes. Ah, ok. ¿Y tú, Karen? Sí, doy mi crítica. Sí, bueno, ¿les parece que hagamos esto? Puedes empezar, Ale, a contarnos lo que viste, el tiempo, lo que viste, luego Karen y por último Marlon. ¿Por qué lo hago así? Porque sé que Marlon sí la vio completa, bueno, ya vi que comentó, entonces, un poco para que demos oportunidad a Ale, a Karen a dar sus comentarios y al final Marlon, ¿les parece? Sí, profe, Bien, Ale, entonces puedes iniciar. sí. Pues en lo que vi en todo lo de la película de Santa, pues que era una chica que vivía pues en un pueblo, ¿no? Un día pues estaba de camino o estaba trabajando, alguien sí que estaba trabajando y de repente pues vino un militar que la empezó a conquistar, ¿no? Fingiendo que se le cayó el sombrero cuando en realidad lo hizo a propósito. Y la chica pues se enamoró de él, ¿no? Se enamoró y le quedó clavada. Este, y después, llegaron las dos señoras que eran de la ciudad, ¿no? Llegaron y se chocaron junto con los de todo el caballo, ¿no? Entonces ya Santa, como de buen corazón, como de humilde, pues ya lo llevó a su casa y le ofreció algo de beber, ¿no? Le dio un agua, que es lo que tenía. Y igual, pues igual el militar, pues igual se fue con ellos, está pidiendo disculpas de lo que había pasado, ¿no? Se echó la culpa a él. Y pues ahí, pues ya Santa, pues se enamoró del hombre, ¿no? Con el tiempo, pues ya se fueron viendo, ¿no? Al principio, el hombre era como muy así, muy cariñoso, ¿no? Y todo, muy romántico. Y con el tiempo, yo lo vi, después de que logró su objetivo, ¿no? Su cometido, lo que quería conseguir, pues ya ese su comportamiento hacia Santa, pues cambió, ya no lo trataba así como antes, que lo abrazaba, pues ahí, pues veía que sí lo abrazaba, ¿no? Que sí lo besaba, pero después de que logró lo que era su objetivo, pues el militar, y ya, todo cambió. Y Santa, pues ¿cómo te digo? Logró captar pues su forma la indiferencia del hombre hacia ella, ¿no?
se sintió mal y tiempo después el hombre pues se fue del pueblo, se fue a la ciudad. Y Santa pues se sintió mal, ¿no? ¿Por qué? Porque solo era una mentira, ¿no? O sea, a mi forma yo de ver, o sea, era una mentira de que el chico pues, o sea, era así de que a todas, ¿no? A todas lo que se le atravesaba en el camino se lo decía, ¿no? Que le prometía amor eterno, ¿no? Pero en realidad no era así. Y pues Santa se sentía, ¿no? O sea, como que, o sea, ¿cómo te digo? Ilusionada, porque solo fue una traición, una mentira, porque no fue cierto, ¿no? Y pues por eso, ya su mamá se enojó, ¿no? Ya, después de eso, pues ya que, o sea, Santa, pues así se quedó como que después de que la despedida del hombre, pues se enfermó, ¿no? O sea, que se desmayó. Y después su mamá se enteró de lo que había pasado, pues ya su hija lo corrió, ¿no? Lo corrió de la casa sin piedad, se podría decir. Y pues si la mamá hubiera sabido su hija a dónde llegaría a parar, me imagino que no lo hubiera corrido, ¿no? Pero como no, ni siquiera sabemos cuál es el futuro de qué es lo que llevamos por delante, ¿no? Entonces ya la chica pues ya se fue pues a la casa de doña, ¿cómo es que se llama? No me Elvira. acuerdo. Elvira, sí. Se fue pues ahí, directamente se fue a buscar el trabajo porque le habían ofrecido, ¿no? Y pues la chica llegó, ¿verdad? Llegó allí y pues estuvo trabajando, se acopló pues ahí a las nuevas cosas, ¿no? Porque era muy nueva para ella, porque como venía de un pueblo y acoplarse a lo que la vida de la ciudad pues es diferente. Sí, y es muy, bueno, hasta donde yo lo he visto, sí está muy bonito por tiempos de mi trabajo y esto y el otro, pues no me ha dado tiempo. Muchas Sí. gracias, Ale, pero creo que has dado una muy buena introducción al tema. Y miren, para que vayamos aprendiendo un poco, a veces ustedes también hacen algunos comentarios críticos que deben identificar como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, Ale señaló 3 características que a mí me parecen muy importantes y que ella los encontró, ¿no? Más allá de la historia en sí mismo, ella nos dice, bueno, a ver, primero, Santa tenía un corazón humilde al principio de la película, ¿no? O sea, se nos muestra como una chica de un corazón bondadoso porque lleva a las personas y también incluso ingenua, ¿no? O sea, porque le cree a Marcelino, se llama el militar ¿no? O sea, le cree en todas las arducias que él hace y también pues Ale señaló en cómo hubo un cambio en el personaje de Marcelino. O sea, al principio se muestra como muy romántico, muy buen caballero, un buen caballero, buen mozo, ¿no? Y cuando logra su cometido, nos dice Ale, cambia por completo su forma de ser, ¿no? Es esta evolución del personaje. Y por último, también señaló pues el cambio del comportamiento de Santa según el espacio en el que se encuentra, ¿no? O sea, de venir de un pueblo en el que ella tiene un corazón humilde, bondadoso y llega a la ciudad y ese cambio en el entorno la transforma, ¿no? Que era un poco lo que estos escritores naturalistas querían mostrar, cómo el entorno transforma nuestras acciones. Karen, ¿nos puedes compartir tu crítica? Sí, profe. Pues respecto a la novela de Santa, pues lo que pude ver, pues es una chica, pues, inocente, de quien se enamora de un, militar cadete, sepa que era. Y pues, ya luego la desilusiona, ella, pues, toma otras decisiones, ¿no? Respecto a su desgracia, por así decirlo, y pues toma este número de estas personas que pues un día pasaron por su casa, ¿no? Por cuestiones de coincidencia de su vida o algo así. Y ya se va pues a este lugar que no es tan decente, ¿no? A pues a enfrentar lo que sería su vida. Y pues ya de ahí conoce a varios hombres que se enamoran de ella, es una de las favoritas. Y lo que vi, igual que pues cuando llega a ese lugar
las compañeras como que la ven como bichito feo y así. Y ¿qué más? Y este muchacho, el pianista, no recuerdo cómo se llama, se Hipólito. enamora, Hipólito, se enamora de ella, le compone canciones, creo, una canción creo que ve que le puso. Y ya luego las chicas se burlan de él. Y así, eso fue lo único que vi, teacher. Gracias, Karen. Que de hecho el personaje de Hipólito es muy interesante. Una referencia que podemos tener en otra obra literaria de un personaje así es El jorobado de Notre Dame. No sé si alguna vez vieron la película o han escuchado algo sobre él. Pues también es este personaje que físicamente tiene pues anormalidades, ¿no? Dentro de lo que podemos conocer como normal y eso pues le genera como tener una visión distinta, digamos, del mundo, ¿no? Es un personaje bastante interesante el de Hipólito y de alguna forma hacia el final el amor que Hipólito le tiene a Santa la redime a ella de toda esa vida, o sea que en esa novela se ve como de, digamos, de perdición, ¿no? O sea, actualmente pues ya podemos ver que realmente pues las mujeres que ejercen el trabajo sexual, pues no es que sean malas mujeres, ¿no? Sino solamente pues ejercen un trabajo en específico, ¿no? Diferente al nuestro, quizás, pero ya tenemos una visión, digamos, del trabajo sexual diferente al que se tenía en la época, ¿no? Muchas gracias, Karen. Y vamos con Marlon. Ay, profe, pues mire que para escribir un ensayote enorme, porque se me vinieron muchas ideas, muchas aristas por las que uno puede comentar. Hay mucho. A mí en lo personal me encanta el cine blanco y negro, porque puedo aprender mucho de la historia, ¿no? Me fuché las tres películas, las tres versiones. La Muda, que fue en 1919 con, ¿cómo se llama esta? Elena López, creo que era. Elena Sánchez. Después vino la versión que me vi de Lupita Tovar en 1931 y creo que está mejor que la que vimos, que fue con Esther Fernández de 1943, porque en la del cine mudo y en la de 1931 muestran en este caso el personaje de Hipólito como la fealdad de él, ¿no? Pero sus sentimientos como el Prometeo encadenado, ¿no? De la novela de Francis, lo feo por fuera, pero lo bello por dentro, ¿no? A mí, francamente, con la de Lupita Tovar me hizo llorar el final. Está muy, muy fuerte si uno le pone atención. Bueno, pero con Esther Fernández, que hizo un magnífico papel, a mí me hubiera gustado verlo con Dolores del Río, en esas sus expresiones angelicales y presentando a la mujer divina. Dolores se pintaba para eso. Me encanta. Y bueno, vemos aquí desde el inicio, profe, un realismo, vamos a decir así, un realismo directo y un realismo indirecto. Porque en la novela, por ejemplo, de Federico Gamboa, él toca temas muy fuertes como es el aborto. En ninguna de las versiones que vi de las películas se tocó ese tema, porque nuestra sociedad, entre muchas comillas, el realismo muestra la realidad directa en la sociedad, pero la indirecta, como los temas del aborto, ese no hables, ese no, es pecado, está tachado, no, no, ¿cómo vas a mencionar eso en el cine, en la pantalla? No se permitió y casi casi vetan estas películas. Es interesante notar ahí que el realismo puede caer en la clasificación mágica, puede caer en la gran cuestión social como fue esto, de la eh, cuestión biparental de separarse de la familia, ¿no? Que hasta hoy en nuestros días ocurre. ¿Qué le dicen los papás? Yo lo he escuchado de mis compañeros. Pues hijito, si no te gustan las reglas de la casa, la puerta está muy ancha y te puedes largar, a ver qué haces. Está muy mal.
Es el peor de los consejos que alguien le pueda dar a una criatura inocente, en este caso, santo, santa, ¿no? Eh, Muestra el naturalismo, marca también aspectos de la cocina, en esos, son características muy notables. Pero aquí vemos como eh, en muchos dramaturgos, escritores, poetas, vuelvo a repetir esto, y es irónico, me encanta cómo enarbolan a la mujer, la sobrevaloran en los escritos y en las poesías y en los temas y en los discursos y en los ensayos. ¡Wow! Es una musa, es una diosa, es todo, ¿no? Y así debería ser. Pero en el realismo directo se ve a la mujer, en este caso la película, la prostituta, eh, que muestra la prostituta glamurosa, entre comillas, y la prostituta finalmente callejera, porque habían dos clases, ¿no? Entonces, Santa pasa por estas dos terriblemente, póngale, ella fue satanizada por una mal decisión de que alguien vino más inteligentemente y de forma elocuente le lavó el cerebro y pues cometió ese error. Pero a partir de eso, eh, pues la historia y los libros nos muestran este aprendizaje. Uno es dueño de aprender, de tomar nuestras propias decisiones, pero uno no puede elegir nuestras consecuencias. Uno no puede elegir eso. Y desgraciadamente el realismo sataniza esa parte, ¿no? Ah, sí, vive tu vida, haz eso, libre expresión. Pero ya sabes que si sigues este mal camino, vas a terminar muerta, vas a terminar mal, enferma, y te va a ir mal, y el karma del universo te va a caer encima. Y las cosas teológicas con miedo a la disciplina con Dios es muy fuerte. Y es tan fuerte que hasta yo me la creo, profe, y ya hasta me la sigo creyendo. Porque decía la poetisa y dramaturga de la prosa más refinada del siglo XX, Virginia Woolf, con hambre no se puede amar, con hambre no se puede pensar, con hambre no se puede uno dirigir ni orientar, hasta que uno se sacie con pan. Y eso es una realidad. Cuando Santa es corrida, mira, ¿qué hago? No sé hacer nada. ¿Dónde voy a sembrar maíz? ¿Qué hago? Ah, mira, aquí vas a ganar el dinero fácil. Y le presenta la Celestina, la comadrona, y vente. Y ella, ay, pero ¿cómo no? Esta historia fue muy del realismo, se repitió mucho en el siglo XVIII y XIX. Tenemos otra historia también de la alondra y el caminante. Es la misma historia con Spencer, W. Kimball. Es el mismo data, ¿no? Cómo al inicio les duele perder esa poca dignidad que le quedaba a la mujer. Y bueno, quiero decirles que la prostitución ha sido un oficio muy antiguo, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Son de las cosas que no se van a extinguir. De una u otra forma, la sociedad se sigue prostituyendo en diversas áreas. Y a veces no lo notamos, pero sin querer ya nos prostituimos en algo. Entonces, decía Virginia Woolf que para que una mujer pueda ser libre, tenía que tener dinero, tenía que tener una estabilidad, una casa, una propiedad para poder escribir ficción, o sea, la realidad directa, que es lo que no, y añadía Virginia Woolf que la mayoría de las mujeres cargan un pasado tan oscuro que se convierte en el título de silencio. Y por más que se enarbole a la mujer y por más adornos que le quiera poner el poeta, se llama silencio sacrificio. Y entonces, eh, lo que decía en uno de los poemas de Sor Juana, me encanta, es que Sor Juana no sé cómo podía vivir y ser tan adelantada a nuestras épocas. Y se apega muy bien a esta película. Nosotros lo traducimos así, tanto, bueno, ella decía, la que peca por la paga y el que peca por pagar